Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre alta disponibilidad para SharePoint. Aplica tanto para SharePoint 2010 como para SharePoint 2013. Específicamente vamos a hablar de Always On, que es una característica que tiene SQL Server 2012. También vamos a hablar un poquito de clustering y diferentes escenarios para dar alta disponibilidad a una granja de SharePoint, precisamente. Pero nos vamos a enfocar primero en la parte de SharePoint y también en lo primordial para darle alta disponibilidad, que es la base de datos, que casi siempre es lo que más cuesta tener sincronizado, porque es donde está la información. Entonces vamos a ver, si tienen alguna pregunta me pueden contactar aquí por este correo electrónico, o si no por el blog, o si no por YouTube. O sea, cualquiera de las diferentes opciones tenemos ahí disponibles. ¿Qué es lo que vamos a ver? Precisamente vamos a ver una combinación precisamente de topologías de bases de datos de alta disponibilidad. En este caso estamos hablando precisamente de SQL Server y que está también relacionado con todo lo que sería la infraestructura de alta disponibilidad de SharePoint. Entonces, cuando hablamos de alta disponibilidad de cualquier producto de Microsoft, se tiene que combinar una serie de tecnologías. La primera es la alta disponibilidad a nivel del servidor. En este caso sería de Windows Server. ¿Qué pasa? SharePoint corre sobre Windows. Tenemos que tener alta disponibilidad sobre los servidores del sistema operativo. Y para eso hay ciertas características que ahorita vamos a ver. La segunda parte que tenemos que tener mucho cuidado en la alta disponibilidad es la base de datos. En este caso es el SQL Server. Tenemos que tener alta disponibilidad de SQL Server. En este caso, no solo tenemos que pensar en data centers alternos, sino que tenemos que volvernos un poquito más atrás, que tener es alta disponibilidad localmente. Recuerden que si el SQL Server se va, la granja de SharePoint se cae. Entonces tenemos que tener alta disponibilidad local, que eso lo podemos lograr con SQL Server y Windows en diferentes modalidades. Una modalidad es tener un clúster, que es lo tradicional, lo que uno podría decir que todo el mundo ya conoce, tener clústeres de Windows. La otra opción que uno puede tener es tener alta disponibilidad de SQL Server, pero con base en las nuevas características, en este caso de Always On, que es un híbrido de clúster. Parece un clúster, se comporta como un clúster, pero no es un clúster. Entonces es una característica bastante interesante que ahorita la vamos a ver. Y también se debe considerar la recuperación ante desastres. Primero vamos a ver y nos vamos a enfocar acá en algunos puntos. Estos son uno de los puntos que vamos a estar viendo. Primero, el SQL Server 2012 Always On, como está diciendo, es la alta disponibilidad de la base de datos. Y ahí tenemos dos tecnologías que se parecen mucho por el nombre. Si ustedes ven Always On Failover Clustering y Always On grupos de alta disponibilidad o High Availability Groups. El Always On Failover Clustering es el clúster normal que nosotros conocemos, el Failover Cluster de Windows, que lo podemos estar utilizando, es muy fácil de utilizar. Y después la otra opción que tenemos es los grupos de alta disponibilidad. Eso fue introducido en SQL Server 2012. De hecho, ustedes pueden buscar los papers de referencia de alta disponibilidad de SharePoint. Ahora hacen referencia a Always On High Availability Groups. Anteriormente, en las versiones anteriores, antes de que saliera SQL Server 2012, hacía referencia a mirroring para tener alta disponibilidad, y más que todo, si tenían que tener alta disponibilidad entre data centers. Entonces había una topología que era basada en mirroring. Hay que recordar que mirroring es una característica de SQL Server que está deprecada, quiere decir de que ya esta es la última versión donde va a estar, y ya Microsoft está diciendo, si tiene algo en mirroring, quítelo y empiece a utilizar Always On, porque en la siguiente versión ya va a desaparecer esa característica. Entonces tenemos que estar preparados. El demo que les voy a hacer es prácticamente la configuración de Always On, porque eso es lo nuevo. Eso lo voy a hacer al final. Y también en esta misma PPT está el paso a paso de cómo configurar Always On.
Esos slides los voy a pasar rápido, pero para que les quede como referencia. Esta PPT lo voy a publicar, yo creo que ya mañana está publicada, entonces van a poder descargarla. Cuando estamos hablando de alta disponibilidad tenemos diferentes opciones. El primero opción que tenemos que considerar cuando estamos hablando de alta disponibilidad específicamente de SharePoint, tenemos que empezar por el hardware. Aquí, una pregunta, ¿qué tipo de instalaciones tienen ustedes de SharePoint? Empresarial, pequeñas, granjas medianas, un servidor, 2 servidores, 3 servidores, 4 servidores. De 1 a 2 servidores, de 2 capas. Son de 2 capas. Es que depende. En clúster, el SQL Server en clúster, y lo que tienen es un front-end server, un application server y un front y application juntos y la base de datos. Ok, todo depende. Es que cuando estamos hablando de alta disponibilidad, dependiendo del tamaño de la granja o dependiendo de la cantidad de usuarios, así se nos vuelve compleja la instalación. Por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo ahorita una instalación de una granja grande que son 24 servidores de SharePoint. Sí, en un data center, más el reflejo en el data center alterno, 48 servidores atendiendo a SharePoint. Entonces se podrán imaginar que los dibujitos que les voy a mostrar acá los multiplican por 8 y esas es las topologías que se pueden lograr. Entonces tenemos que empezar por lo que sería el hardware. Cuando hablamos de hardware, como les estaba diciendo, necesitamos tener alta disponibilidad. Ahí ya depende del servidor que nosotros tengamos. Si ya el servidor como tal tiene alta disponibilidad o no. Por ejemplo, fuentes redundantes, memorias redundantes, poder hacerle cambios de discos en caliente, etc. Para poder que nuestra granja siempre esté arriba. Igual tiene que ver cuando estamos utilizando clúster. El hardware tiene mucha importancia. En este caso se utilizan SAN. No sé si ustedes utilizan SAN para guardar las bases de datos de SQL Server. Entonces, la SAN también tiene que tener alta disponibilidad. En este caso, usualmente la SAN ustedes las configuran y ya tiene un arreglo de discos y ellos se autorrecuperan. Sin embargo, hay que considerar también los casos cuando ya les exigen tener un data center alterno. Cuando ustedes les exigen tener un data center alterno, el asunto de los datos se vuelve algo complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar replicando mis datos de mi SAN que está aquí local con la SAN que está en el data center alterno. Entonces tengo que buscar diferentes métodos de sincronización de datos o de replicación de datos. Ahí hay varias opciones. Lo ideal sería que ya la SAN soporte la replicación. Y dependiendo del modelo de la SAN se van a encontrar dos tipos de replicación. Puede ser replicación por hardware o replicación por software. Y las SANs más modernas hacen replicación por bloque. Entonces son mucho más inteligentes. Esas ya están optimizadas para estar en este modelo de estar sincronizando con data centers alternos. Entonces si cambia un bloque en la SAN, solo esos bloques son los que se envían a la otra. Ya, y se hace a nivel de discos. Ya, el sistema operativo, en este caso Windows, no se da cuenta, todo es a nivel de la SAN. No tenemos ninguna intervención ahí. Después, ya que estamos hablando de la SAN, me voy a brincar acá directamente a este punto, que es el punto de la virtualización, que está acá. Cuando hablamos de SharePoint o hablamos de servidores, cualquier tipo de servidor, esos servidores pueden estar virtualizados. De hecho, es común que ahora las granjas de SharePoint sean virtualizadas. Entonces, cuando las granjas de SharePoint están virtualizadas, tenemos que considerar algo extra, que es la alta disponibilidad de esas máquinas virtuales. Entonces, muy bonito, está trabajando, digamos que yo tengo mi host y ahí tengo varios servidores de SharePoint, pero si se me cae ese servidor, se me fue toda la granja de SharePoint de una sola vez. Si hablamos de virtualización, en este caso, específicamente, si ustedes virtualizan ¿con qué? Con Hyper-V, ¿verdad? Si virtualizan con Hyper-V, tienen que considerar las opciones de alta disponibilidad de Hyper-V.
Sí sabían que tiene. Todos sabían que Hyper-V tiene opciones de alta disponibilidad. Yo puedo instalar Hyper-V en clúster. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Todas las máquinas virtuales van a estar almacenadas en una SAN. Tengo dos servidores físicos que son los que, mínimo, que son los que van a estar ejecutando las máquinas virtuales. Y si en algún momento se cae un servidor físico o le tengo que dar mantenimiento a un servidor físico, yo puedo hacer la migración de esas máquinas virtuales hacia el otro servidor físico. Y una de las características buenas que tiene Microsoft es el Live Migration, en el cual el usuario no sufre interrupción de servicio cuando se pasan las máquinas virtuales de estar corriendo de un host físico al otro host físico. Entonces es algo que ustedes tienen que considerar. Si tienen SharePoint virtualizado, tienen que considerar la alta disponibilidad de Hyper-V. Si no, de nada les sirve tener varios frontends, que es lo que está aquí arriba. Usualmente la gente dice, quiero alta disponibilidad de SharePoint, y le dice 2 frontends, por aquello que se caiga uno. Pero si están corriendo en el mismo host, están corriendo en el mismo servidor físico, vaya a tener problemas. Acá, otra de las características que tienen que tomar en cuenta, ya que estoy hablando de virtualización, es, si se puede, pásense a Windows Server 2012 R2. ¿Por qué? Esa versión de Windows Server tiene el Hyper-V réplica. ¿Se podrían imaginar qué es? Esa es una característica que yo enciendo que permite que yo tenga un Hyper-V o un host de Hyper-V corriendo en un data center, tenga otro host de Hyper-V corriendo en otro data center y que el Windows esté replicando las máquinas virtuales. Es una solución vía software. Exactamente, sí, sí. Y él está detectando precisamente cuando están cambiando las máquinas virtuales y está pasando los bloques. Lo hace diferencial y comprimido para aprovechar el ancho de banda. Entonces, tener alta disponibilidad de máquinas virtuales, en este caso con Hyper-V, es muy sencillo, con R2. Esa es una característica que lo podrían tener en la competencia si pagan extra. En el caso de Microsoft ya está incluido en la licencia, no tienen que pagar extra, ya está, y es una característica muy sencilla. En ese caso, solo tienen que considerar que cuando está corriendo el SharePoint en alta disponibilidad con virtualización y réplicas, lo que tienen que considerar es la resolución de nombres y el direccionamiento IP, que lo tienen que configurar en el Hyper-V réplica, porque usualmente las máquinas virtuales que están en un data center tienen un direccionamiento y las que están en el otro data center tienen otro direccionamiento. Entonces ahí lo que tengo que empezar es a jugar con aliases. Y cuando se la instalación de SharePoint, no crean aliases, por ejemplo, para el SQL Server, que ese es el más importante, que casi siempre, si usted hace failover de un lugar al otro, y no va a tener conflictos de DNS, ¿verdad? O de IPs. Entonces, lo más fácil es que tenga un alias. Y en el data center alterno está configurado el alias con otra IP. Entonces los SharePoint van a poder estar trabajando. Ahora, volviendo a esta parte de la alta disponibilidad de los servidores de SharePoint, por eso les preguntaba que cuáles eran las capas que ustedes tienen. Usualmente, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener servidores frontends de SharePoint y en este caso, para alta disponibilidad, se recomienda mínimo 2. Ese es el mínimo. Pero recomendado 3, si estamos hablando de alta disponibilidad. ¿Por qué 3? Primero, para que puedan manejar la carga, y además porque siempre se asume que cuando ustedes tienen 2 servidores, ¿qué es lo que hicieron? Se reparten la carga entre ellos, ¿cierto? Si se cae uno de esos servidores, queda solo un servidor y puede quedar sobrecargado. Entonces necesitamos el tercero para que le dé la ayuda. Entonces la idea es tener siempre 2. Y el tercero es el spare. Si le tengo que dar mantenimiento, le tengo que hacer algo a uno de los servidores, lo saco del nodo y quedan 2. Lo saco del clúster y me quedan 2 siempre. Y además, es una forma. Entonces, si ustedes van a ver en todos los papers de Microsoft de alta disponibilidad, vean los dibujitos. Siempre están dibujados 3 servidores, no son 2. Siempre hay 3. Hablando de eso, no sé si ustedes sabían que todas estas opciones de alta disponibilidad son
están ya puestas en vicio y son públicas. Sí, ustedes pueden buscar ahí todo lo que sería topologías de SharePoint 2010 o topologías de SharePoint 2013 y les va a aparecer el esquema de un servidor, con 2 servidores, con 3 servidores, con data center alterno, con clúster, sin clúster, etc. Todos los diagramas ya están, solo saber interpretarlos. Ahí es donde yo les digo que salen 3 servidores. Bueno, yo puedo instalar acá 2 servidores. Asumamos que tenemos 2 servidores de base de datos. Bueno, 2 servidores de aplicación, tal y como lo tenemos acá. Algo que hay que considerar es lo siguiente. Es esto, en alta disponibilidad, el balance de carga. Recuerdan que cuando yo tengo 2 servidores de front-end o 2 servidores de aplicación de SharePoint, se tiene que repartir la carga entre ellos. Aquí yo tengo 2 opciones para poder instalar eso. La primera opción es que ustedes lo instalen con el Network Load Balancing de Windows. Les va a funcionar. Eso lo que hace es balancear la carga con una IP virtual entre los 2 servidores. Pero si tienen presupuesto, pueden hacer el balance de carga por hardware. Lo pueden hacer. En este caso, si estamos hablando de SharePoint 2010. Si hablan de SharePoint 2013 tiene algo que se llama Request Manager. No sé si han visto ese componente. ¿Ya lo vieron en algún momento? No, no todos. El Request Manager lo que viene a hacer es que es la solución de lo que hacía un balanceador de carga por hardware, nada más que ahora hecho por software. El Request Manager es prácticamente un componente que se pone adelante de toda la infraestructura de SharePoint y ese es el que se encarga de repartir la carga entre los diferentes frontends o entre los diferentes application servers. Entonces, él da la cara, él es como digamos el listener hacia el mundo de los clientes que van a conectarse a SharePoint. Y el Request Manager reparte la carga. Entonces, me da una gran ventaja. Y tiene una ventaja con respecto a los otros balanceadores de carga, es de que el Request Manager puede saber el estado de salud de los servidores de SharePoint. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tienen unos servidores de SharePoint en alta disponibilidad de front-end y de repente lo tienen en NLB o lo tienen por hardware y de repente uno de los servidores le pasa algo, se corrompe y ya no levanta SharePoint, pero en el otro sí. ¿No les ha pasado? Bueno, a veces pasa y el problema que da es de que como se balancea la carga, unos clientes son direccionados hacia el servidor que está bueno y otros al servidor que está malo. Y entonces empiezan las llamadas al call center diciendo no sirve SharePoint, no sirve SharePoint. Entra el señor del que atiende el tiquete al sitio de SharePoint y le levanta. Entonces dice, sí, pero está bueno. Y ustedes tienen esa pleito, a uno le sirve y a otro no le sirve. ¿Por qué? Porque el NLB no se da cuenta que el otro SharePoint está malo. Ni tampoco el balanceador de carga no se da cuenta que el SharePoint está malo. Cosa que ya se resuelve con el Request Manager. El Request Manager consulta la salud del servidor de SharePoint y si ese servidor de SharePoint está malo, no está contestando, a pesar de que la IIS esté arriba, a pesar de que el Windows está arriba, SharePoint está caído, los componentes de SharePoint, entonces el Request Manager dice, lo saco. Y reparte la carga entre los que están vivos. Cuando ese servidor se recupera, el Request Manager lo vuelve a incluir. Y otra de las ventajas que tiene el Request Manager en alta disponibilidad y balance de carga es que ustedes pueden decir, Request Manager, yo voy a tener unos servidores dedicados solo a Search, entonces quiero que cuando vienen por este Search vayan para allá. También en SharePoint 2013 yo puedo definir lo que serían los applications, pero distintos a los sites que tenemos ahora, entonces yo los puedo definir y yo puedo decir, este servidor A se encarga de correr el sitio de ventas. Por ejemplo, este servidor B se encarga de correr el sitio de compras, por decirle algo. Y el Request Manager yo puedo decir, cuando la gente entre con este URL a consultar, siempre lo envíelo a este servidor o a estos servidores. No es como en el SharePoint 2010 que todo era revuelto. Aquí yo ya puedo tener mayor conectividad, ¿sí? Igual después tenemos los servidores de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones también pueden estar en alta disponibilidad. Cuando hablamos de alta disponibilidad del SharePoint es tener más de un servidor corriendo el mismo servicio. Ahora se podrán imaginar por qué es que yo le digo que
cuando un cliente quiere alta disponibilidad, tiene que estar preparado con su billetera y con su presupuesto. Porque cada vez que piden alta disponibilidad significa mínimo poner el doble de todo. Y una pregunta, esa inversión que yo voy a hacer en alta disponibilidad, ¿no la compensa tener un plan de Office 365? Todo depende. Por ejemplo, si yo tengo Office 365, él me va a ofrecer ya la alta disponibilidad como parte del servicio. Ahí todo va a depender si mi aplicación como tal puede correr o no bajo las capacidades de Office 365. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que corre sobre Office 365. Les va muy bien. Están corriendo 50,000 usuarios en Office 365 y el rendimiento es bueno y siempre está disponible el servicio. Sin embargo, a la hora de desarrollar las aplicaciones, a la hora de desarrollar las personalizaciones de SharePoint, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque la infraestructura de Microsoft es restringida en cuanto a qué se puede o no se puede hacer. Casi siempre son sandboxes, lo que yo puedo correr dentro de Office 365. Y al ser un sandbox, significa que no todo el API y ni todas las capacidades de SharePoint están disponibles. Es una por otra. Sí, aunque desde el punto de vista de administración, desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, sale mucho más barato tenerlo en Office 365. Él ya me ofrece esas capacidades. Pero hay escenarios donde ya necesitamos un SharePoint local, on-premises. Entonces Microsoft siempre va a estar invirtiendo ahí. Incluso ahora yo puedo correr granjas de SharePoint ya directamente con máquinas virtuales de Azure. También lo podría hacer y ellos me dan alta disponibilidad, me dan replicación. De hecho hay un script, ustedes pueden buscarlo. Ahí es un blog que se publicó por la misma gente de Microsoft desde el año pasado, que es todo el script de cómo crear una granja en Azure y tener alta disponibilidad y que se comunique con la oficina local y que se comunique con Office 365, todo eso se puede hacer, pero depende de los escenarios. En estos escenarios estamos hablando de on-premises, que siempre van a haber clientes que no van a querer en la nube. Y no es que no tengan dinero, tienen el dinero suficiente. O las políticas, a veces hay políticas internas, por ejemplo, políticas de los planes de continuidad de negocio. Dentro de los planes de continuidad de negocio ya está dado por un ente regulador, ya ni siquiera es de ellos, por ejemplo, si es más que todo, si es una empresa del Estado, ya hay entes reguladores que le dicen, tiene que tenerlo en su data center, con un data center que está también en el mismo país. Pequeños detalles de legislación ahí. Sí. Después estamos hablando de la alta disponibilidad de bases de datos. En el caso de alta disponibilidad de bases de datos, lo podemos hacer con mirroring, digamos que esa es la versión que estaba, de hecho las topologías para SharePoint 2010 con SQL Server y bases de datos alternas o datacenters alternas eran con mirroring. Si lo que hacemos local puede ser con clustering, sin ningún problema, 2 servidores de SQL Server con una SAN ejecutando, eso ha existido desde N cantidad de versiones de Microsoft, y lo que está nuevo acá es los grupos de alta disponibilidad de SQL Server. Sí, en este caso, la versión barata de Cluster es Always On. Sí, en 2012. Es que recuerde que ya tenemos que dejar de usar mirroring. Si hacemos un mirroring con 2008 con 2 servidores virtualizados, sí, digamos, en la topología recomendada en 2008 es con mirroring, ¿sí? La topología de alta disponibilidad de Microsoft. Entonces, porque digamos, en este caso estamos asumiendo que no tiene para comprar el clúster, o no tiene la infraestructura para instalar el clúster, entonces lo puede hacer con mirroring. Lo que hace es de que esa arquitectura ya está prescrita. Entonces, lo que hacen que ahí en el artículo asume que el mirror está en un data center alterno, pero en realidad el mirror va a estar ahí a la par. Es solo por si falla la base de datos. Y todas las partes de recuperación están. De hecho, vamos a ver si, ya que estamos. Si es que para hacer el clustering, sí se ocupa Enterprise, ¿verdad? Sí. Acá
No sé si ven aquí este artículo, configurar la alta disponibilidad de las bases de datos de SQL Server con mirroring aplicadas a SharePoint 2010. Este es el artículo que les estaba diciendo que ya está prescrito. Entonces, acá, supongo, Alberto, esta es la topología que usted tendría. ¿Sí? Tenemos aquí los requests del usuario, tengo los servidores web, los application servers, y aquí tengo el mirroring de SQL Server. Podrían ser dos virtuales en dos clusters separados. ¿Cluster de qué? De De Hyper-V. Hyper-V, ¿sí? ¿Lo ve? Porque usted tiene el SQL también virtualizado, ¿sí? Entonces podría ser SQL Server corriendo en un host de Hyper-V que está haciendo mirroring con otro SQL Server en otro clúster, en otro Hyper-V. Y ahí está, y usted configura aquí la alta disponibilidad. Y aquí tiene el witness, necesita el witness para todo lo que sería la alta disponibilidad. Pero esta sería la topología que usted le está diciendo. Y ve que está 100% soportada. No hay ningún problema. Lo que sí está recomendando Microsoft es que si ya tienen las nuevas licencias, si tienen 2012, cambia la tecnología. Ya no se utiliza mirroring, sino que se utiliza always on, que es lo que les voy a mostrar dentro de un momento. Pero en que eso es una topología de poder tenerla ahí, dentro de la base de datos. Acá está mucho más sencillo la topología, donde yo tengo los servidores front-end, un servidor de aplicaciones, tengo el servidor principal de SQL Server y tengo el mirroring. Esta es la versión simplificada con solo dos cajitas de la topología que les acabo de mostrar. Aquí ven que estamos hablando de front-end, servidores de aplicaciones. Solo hay que recordar que en 2013 agregamos una nueva cajita que son los Office Web Apps. Y tenemos que considerar la alta disponibilidad de los Office Web Apps, tener mínimo 2 servidores. Entonces cada vez hay más servidores. Y recuerden que eso es obligatorio, porque en SharePoint 2010 yo podía instalar los Office Web Apps en la misma granja, en los mismos servidores de SharePoint 2010. En SharePoint 2013 ya no lo puedo hacer. Es obligatorio que tiene que ser en un servidor separado. No se deja instalar en los mismos servidores de SharePoint. Pero eso solo depende si ustedes quieren poner la capacidad de Office Web Apps dentro de su granja de SharePoint 2013. Si no instalan el Office Web Apps, siempre va a estar el viewer. Entonces los usuarios siempre van a poder verlo en web. Pero las opciones de colaboración, de edición, etcétera, en web no van a estar disponibles porque no tengo el Office Web Apps. Entonces eso es importante que lo consideren. Digamos que ya es una opción más aquí en alta disponibilidad. Después tenemos aquí la otra opción de alta disponibilidad de SharePoint. Tengo aquí los front-end servers, igual, front-end server, application servers, y aquí tengo el failover cluster. ¿Lo ven? Este es el clúster normal de Windows. Aquí siempre el problema que se tiene con el clúster de Windows es presupuesto, digamos el failover cluster, más que todo puede ser licenciamiento, pero casi siempre es la SAN. Digamos, si yo no cuento con una SAN, que a veces puede ser un elemento que me afecta a mi presupuesto. No, pero antes sí eran muy caras. Sí, ahora yo estoy viendo que ahorita salieron unas licitaciones que van a comprar casi un petabyte en SAN, ¿verdad? Entonces es... De hecho hay otro modelo de SAN que se está utilizando, que lo que hace es que son 20 teras en discos físicos y extendés la SAN con Azure. Entonces, para base de datos de Limoa, vas a usar físicos. Sí, y para backups a Azure. O las tablas de sí, catálogos. de hecho ahora SQL Server 2014, ya desde el SQL Server Management Studio le puedo decir hacer el backup y directamente a un Azure Storage y ya lo manejo y me sale mucho más barato. Sí. El primero me puede salir muy caro en cuanto a ancho de banda, por el tiempo, ¿cierto? Tiene que subir todo a la nube. Ya los siguientes son solo diferenciales, entonces ya es mucho más rápido. Esta es la otra opción, que es la tradicional. Usualmente la receta tradicional de alta disponibilidad de SharePoint van a ser
uno o más servidores de frontend, uno o más servidores de aplicaciones, uno o más servidores de search, y se pueden imaginar que uno los va dividiendo, y obligatoriamente un clúster de SQL Server. En las versiones anteriores de virtualización de Microsoft, o en estas guías, siempre recomendaban el clúster de SQL Server como servidores físicos, el clustering. Ya a partir de 2012 R2 ya está 100% soportado que usted pueda tener el clúster, o sea, soportado quiere decir recomendado, que ya Microsoft hizo pruebas que el rendimiento es igual, que no me afecta mi alta disponibilidad, yo lo puedo correr el clúster virtualizado. No quiere decir que no lo puede hacer en las versiones anteriores, lo podía hacer, nada más que no era oficialmente soportado. Ahora ya es oficialmente soportado poder correr los clústeres de SQL Server virtualizados, de failover cluster. Entonces ven, esta es la otra opción. Como pueden ver, la primera opción, que era mirroring, la segunda opción, que es con clustering. Después tenemos la introducción acá sobre este diagrama. Ahorita empiezo a explicarles un poquito más que esta es la tercera opción que se está dando en SQL Server para alta disponibilidad de SharePoint. Recuerden, siempre tenemos los frontends, eso no, seguimos igual. Si quieren le pueden agregar aquí arriba el Request Manager para tener la alta disponibilidad, pero voy a tener este otro esquema, que es el esquema de grupos de alta disponibilidad. En los grupos de alta disponibilidad es una combinación entre clustering y mirroring. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Cuando yo estábamos hablando de un clúster, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos almacenamiento compartido. Como pueden ver acá, lo que yo tengo es almacenamiento local. Aquí, lo que tengo aquí en este servidor, que es el primario, es una instancia de SQL Server instalada localmente. No hay nada de clúster en la instalación. Es una instalación normal con las bases de datos locales. Y a este yo le puedo configurar réplicas, que es muy parecido a mirroring. De hecho, es la tecnología de mirroring optimizada. Entonces yo le puedo decir, tengo un servidor primario, quiero que me genere una réplica a un servidor secundario. Lo interesante está acá es de que, vean que tengo otro servidor ahí. Entonces yo puedo tener hasta 4 réplicas de mi base de datos principal. Entonces tengo aquí, todo se escribe aquí, las bases de datos de SharePoint, de contenido, todas están en este servidor y las estoy replicando acá. Las estoy replicando acá. Y en este otro. Puedo tener hasta 4 réplicas. ¿De qué me sirve esto? ¿Ah? Yo sé que la pregunta no debería hacerse de nuevo a usted, pero ¿hay alguna limitación de licenciamiento con respecto a la cantidad de nodos que puedo colocar en esto? En esta versión hay una restricción alambrada en el código de SQL Server que es hasta 4. Tengo entendido que en el SQL Server 2014 le van a quitar la restricción y yo ya puedo tener más réplicas. Sí. Acá lo que voy a tener es precisamente que tengo que pagar por cada SQL, son SQL Server locales. Hablando de que quitan la restricción, pueden buscar un artículo de un señor de SolidQ España, donde él, con un editor de hexadecimal, encontró el lugar de sección donde está el límite de 4 y se lo pone a 16. Y ya SQL Server sigue funcionando. Vean que no es una restricción de la tecnología, es que quisieron que fuesen 4. O sea, se pueden tener más. Sí, pero ahí lo tenemos. ¿Cuál es la gracia de esto? De el Always On. La gracia principal es de que estas secundarias, ¿qué pasaba con mirroring? Con la base de datos que estaba en mirror. ¿La puede tocar? No, ¿verdad? No la puedo utilizar. En Always On yo puedo decirle que esta base de datos que está en mirror, le puedo decir, sí, es de solo lectura.
la puedo levantar como solo lectura, esta base de datos. Entonces, lo que yo puedo decir es, precisamente, ¿cuál sería la ventaja? Yo puedo decirle, esta es de solo lectura, esta es de exigido solo lectura. ¿Qué significa esto, exigido solo lectura? Bueno, primero está la opción que nadie la pueda tocar, ¿verdad? Entonces está la base de datos offline. Solo lectura quiere decir que cuando una aplicación se conecte hacia el servidor de SQL Server, él automáticamente lo va a pasar a solo lectura. Pero la otra, que es exigido solo lectura, significa que en el connection string que le envían al SQL Server, tiene que decirle que se va a conectar en read-only mode. Si no le dicen explícitamente que se va a conectar en read-only mode, rechaza la conexión. Esos son los cambios que tiene acá. Bueno, primero, ¿para qué me va a servir esto? Lo principal, los backups. Entonces, el always on, como es mirroring, puede ser síncrono o asíncrono. Si yo lo tengo síncrono, quiere decir que lo que se escribe acá, se escribe aquí, en el otro servidor. Lo que se escribe en el primario, se escribe en el secundario, se escribe en el otro secundario, y yo podría utilizar este servidor secundario como el origen para hacer los backups. Entonces le quité todo el peso al servidor primario y estoy haciendo los backups acá. De hecho, yo he visto algunas configuraciones ya un poquito más locas de SharePoint, donde tienen un SharePoint de solo lectura, tienen otra granja que es de solo lectura, tienen una granja instalada con otro servidor de configuración, etcétera, pero la base de datos montada es una base de datos de esta base de datos de solo lectura. Entonces, podríamos tener un sitio histórico que no quiero que esté siendo atendido por mi granja principal, pero quiero que esté sincronizada. Entonces, están leyendo contra este otro servidor. Y es solo lectura. No hay ningún problema. Entonces, ven que uno puede empezar a jugar con estas opciones. Pero nadie me ha preguntado aquí que yo decía que esto era una combinación de failover cluster con mirroring. Hasta el momento solo se ha hablado de mirroring, ¿verdad? Se parece esto a mirroring. ¿Dónde está el failover cluster? En always on, cuando yo configuro always on, a pesar de que estas bases de datos son locales, que son servidores locales, yo necesito instalar el feature de cluster. Instalo el feature de cluster en cada uno de estos nodos. Y yo vengo y creo un cluster acá. Creo un cluster que es el nombre virtual. Recuerden que el cluster lo primero que tiene es un nombre virtual. Ese nombre virtual lo creo acá en el nodo primario y agrego estos otros nodos. Entonces, al final, estos tres nodos van a formar parte del clúster. ¿Qué es lo que voy a tener en el clúster? El nombre del clúster y una IP virtual. Un nombre virtual y una IP virtual. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de la alta disponibilidad de Always On, se define algo que se llama un listener. El listener es el listener de SQL Server. Y además, adivinen qué es un nombre virtual que se configura dentro del clúster. Entonces, cuando yo estoy con el SQL Server acá y yo digo, voy a tener alta disponibilidad con Always On para SharePoint, lo primero es que creo un High Availability Group. Ese High Availability Group tiene un nombre virtual con una IP virtual que está registrado dentro del failover cluster. ¿Lo ven? Ya empezó aquí el failover cluster a hablar. Y yo le digo, esto va a oír en el puerto 1433, que es el default de SQL Server. Cuando yo configuro SharePoint para hablar con el servidor de base de datos, no le voy a poner el nombre del servidor físico, no le voy a poner el nombre del cluster, le voy a poner el nombre del listener de High Availability Group, de Always On. Entonces, ¿cuál es la ventaja que me da eso? Que yo puedo hacer failover y failback entre estos servidores. Yo puedo decir, en cualquier momento, falló el primario, automáticamente cualquiera de las tres réplicas que me queda, se deciden entre ellos cuál va a ser el primario. Y mediante el servicio de cluster, se mueve el nombre virtual y SharePoint sigue corriendo. ¿Hay forma de decirle cuál es el Yo le puedo decir cuál es el primario, hacia cuál se puede hacer failover, a cuál no, si quieren hacer failback, todo eso se configura. Y se configura dentro de SQL Server, no se configura dentro del clúster. ¿Lo ven? Entonces,
como lo pueden ver, lo que yo tengo ahora es ahora sí ya vieron, es una combinación entre mirroring con clustering. Pero es un clustering que no tiene almacenamiento compartido. Esa es la principal ventaja. Y es transparente para SharePoint. No sé si ustedes recuerdan en la versión anterior de SharePoint, en 2010, había la opción que cuando uno creaba la base de datos de contenido decía, ¿cuál es el mirror? ¿Recuerdan? Estaba en la pantalla de configuración. Le decía, ese es el mirror principal y un checkbox para poner el mirror server. Ahora, con Always On no tengo que hacerlo, es automático. Entonces, aquí tenemos una encuesta. Yo creo que ya le hemos estado diciendo que cuál es, de las diferentes opciones que hay ahorita, clustering o mirroring, pero ya vemos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Casi siempre es las cuestiones de costos, cuestiones de administración, etc. Que uno se puede ir por una opción o no. También está la otra opción, que es con log shipping, todavía existe. Todavía existe, yo podría tener log shipping con SQL Server. Aquí tenemos una tabla que me resume la alta disponibilidad de las bases de datos de SharePoint y con la tecnología que se puede estar utilizando. Por ejemplo, si yo utilizo SQL Mirroring de SQL Server síncrono, es completamente compatible. Si utilizo los grupos de alta disponibilidad con Always On, completamente compatible. Log Shipping es soporte limitado porque no todas las bases de datos se pueden pasar por Log Shipping. Después, si yo quiero que sea asíncrono, vea que aquí lo tenía el Synchronous Commit. Si yo lo tengo asíncrono, solo las bases de datos de contenido, y el failover clustering es completamente compatible. Como pueden ver, esta tabla me resume las diferentes formas de alta disponibilidad de bases de datos para SharePoint. Ahora tenemos más de dónde escoger. Esa es la ventaja, dependiendo del escenario que nosotros queramos estar utilizando. Vamos a ver qué más tenemos. Me quedan como 5 minutos. Sí. Ok, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Acá, por cuestiones de tiempo, yo ya tengo aquí todo instalado, por supuesto. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que recordar, vamos aquí al Server Manager. Solo quiero que vean acá, dentro de los features que está instalado, está el failover clustering. El normal. Failover cluster es el feature de clustering. Después que uno tiene el feature de clustering, uno hace la instalación de SQL Server. La instalación de SQL Server normal, no de cluster. Recuerdan que cuando uno instala el SQL Server y él detecta un cluster, dice, ¿desea instalar en cluster? Ustedes dicen, no, deseo hacer una instalación standalone. Y hago la instalación standalone normal de SQL Server. Una vez que está instalado el feature de cluster, está instalado el SQL Server, tienen que venir acá en las herramientas de configuración, y dentro de las herramientas de configuración, en el servicio, se van a propiedades y se van a encontrar un tab nuevo. No sé si ya lo vieron. Es es el Always On High Availability, y es un checkbox. Vean que él ya me detecta de una vez el nombre del clúster que ha sido definido en el feature. Entonces solo es esto, al checkbox, y reiniciar el servicio de SQL Server. Dentro del feature de failover cluster, ¿dónde está? Está creado el clúster.
y me dice que en este clúster hay 3 nodos, que son el principal y las réplicas. Después tenemos acá, dentro de los servicios y aplicaciones, no sé si ustedes han visto el clúster de SQL Server, un failover cluster de SQL Server, que entre los servicios, cuando SQL Server está instalado en clúster, aparece SQL Service, el servicio de SQL Server, y aparecen acá el storage, que cuáles son los discos que están. Vean que aquí no hay ningún disco compartido, no hay nada, está solo un servicio, y ese servicio es el MIA SQL AG. Ese es el Availability Group. El Availability Group lo único que tiene es una IP y un nombre. ¿Lo ven? Nada más. Si yo vengo acá, ¿cómo se creó eso? Esa es la pregunta. Vamos, uno no lo crea ahí. Uno viene aquí al SQL Server Management Studio. Voy a conectar aquí a la máquina 1. Y una vez que está configurado, instalado el failover cluster, está instalado el cluster, solo el feature, ¿verdad? Y está configurado el servicio, se va a aparecer este otro señor que está acá, habilitado, que es el Always On High Availability. Y dentro de este vamos a ver los grupos de alta disponibilidad. En este caso tengo un grupo de alta disponibilidad, que ese es el MIA SQL AG. ¿Lo recuerdan? Que era el que estaba creado acá. Dentro de este, ¿qué es lo que voy a ver? Veo cuáles son las réplicas. Ven, tengo aquí la réplica primaria y tengo estos dos que son secundarias, y además voy a ver cuáles son las bases de datos. En este caso solo tengo una base de datos como alta disponibilidad. Y después tengo acá el listener. ¿Recuerdan? Este listener, si nosotros vemos acá y comparamos, ven que está el MIA SQL AG. ¿Lo oyeron? Ese es el High Availability Group. Y tengo acá el MIA SQL Cluster. Ven, el MIA SQL Cluster. Entonces, si nosotros vemos las propiedades de este señor, me dice el listener, el nombre, la IP y el puerto. Entonces, se podrán imaginar ahora cómo es que funciona esto. Tenemos mirroring, que me está replicando los datos entre cada una de los servidores físicos. Y después tengo el nombre virtual del Availability Group. Este nombre es el que yo voy a poner en las aplicaciones, en este caso SharePoint. Pongo este nombre. No puse el nombre del servidor, no puse el nombre del clúster, puse el nombre de el listener. Y ahora, ¿qué es lo que hace? Es muy sencillo lo que hace. Cuando se cae el nodo primario o tiene que hacer failovers el nodo secundario, este nombre virtual viaja del nodo primario al nodo secundario. Y el switching es casi inmediato porque el nodo secundario está corriendo SQL Server. Lo único que cambió es el redireccionamiento. Es como que si fuesen al DNS y cambiaran el redireccionamiento. Pero el que hace el failover es el clúster. Es el servicio de clúster. Lo único que hace es, si lo ven, es muy sencillo la idea. El failover cluster lo que hace es cambiar, en lugar de que esté apuntando el nombre virtual hacia este servidor físico, lo apunta hacia el otro servidor. Y listo. Y la aplicación sigue trabajando. ¿Por qué? Cuando el otro servidor se vuelve primario, se le quita el flag de solo lectura, se le pone lectura, escritura, y empieza a trabajar contra SharePoint. ¿Lo ven? Muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero agregar bases de datos acá? Dentro de las opciones o los requisitos que yo necesito para poder estar agregando bases de datos, vean que este es un feature que está disponible para cualquier aplicación, pero aplica también para SharePoint. SharePoint son bases de datos normales. El primer requisito es hacer un backup.
Después voy a venir aquí a alta disponibilidad. Ven acá en esta pantalla que hay una base de datos que no me deja poner todavía en alta disponibilidad porque no tienen el backup. Entonces, ¿cómo es que funciona el Always On? Tengo la base de datos primaria, hace un full backup en la base de datos primaria, ese backup es visto desde las secundarias, se restaura en la secundaria, que sería el primer punto, y después empieza a trabajar el mirroring, o el Always On. Era exactamente como funciona el mirroring, ¿cierto? Entonces, yo le digo que tengo WS Content, lo quiero a alta disponibilidad. Aquí es el lugar donde están los respaldos. Después le voy a decir que se conecte a las otras opciones. Y aquí algo importante es que me hace una validación para asegurarme de que esto vaya a funcionar. Todo está en verde. Y aquí ven el restoring. Ya unió. Entonces ya tengo la base de datos de contenido de SharePoint en alta disponibilidad. Y yo puedo seguir así con las demás bases de datos de SharePoint. Si yo quiero ver cuál es la salud de estos señores, puedo levantar. Ven aquí, esto que está aquí en crítico. Aquí está haciendo la sincronización, porque ya es parte del failover, del Always On, pero tarda un momento. Recuerden que se restauró la base de datos y después tiene que empezar a sincronizar el contenido. Si lo dejamos aquí un rato, en un rato ya se sincroniza. ¿Lo ven? Todavía está sincronizando. Eso va a depender, digamos, qué tanto se esté utilizando el SharePoint, la base de datos, etcétera. Va a estar acá. ¿Ven? Está en estado de sincronización. Después, algo interesante, yo puedo venir aquí, es que yo puedo crear nuevos availability groups. O sea, no es que yo estoy restringido a solo uno. Entonces puedo decirle aquí, acá, vean que no me deja seguir porque ninguna de estas bases de datos está con el backup. Entonces vamos a salir de acá. ¿Sí? Bueno, no se vieron ahora que ya está en verde. Ya están todas las réplicas sincronizadas. Next. CPS. Vean que ya me deja seleccionar la base de datos de SharePoint config. Aquí puedo agregar las réplicas. Vamos a agregar la réplica 2, vamos a hacer la réplica en el 3. Acá le puedo decir el automatic failover. ¿Recuerdan? Que me estaban preguntando si podía ser automático o no automático o manual. Y aquí, sí, aquí está lo que le está diciendo de que es de solo lectura. Yo le puedo decir que este es de solo lectura, pero está la otra opción de read intent only, que yo le tengo que especificar que es de solo lectura. Además de esto, estos son los endpoints. Estos endpoints, vean que son incluso los mismos puertos de mirroring. Después, cuando se van a hacer los backups, recuerden que le está diciendo que eso está hecho para liberar de backup. Entonces dice, prefiera, cuando yo le digo botón derecho, backup a la base de datos, la preferencia es que haga el backup desde la réplica secundaria, ya por default. O que sea en la primaria, o que sea
Aquí, que prefiera la secundaria, si está disponible, sino que obligue que sea en la secundaria, que sea en la primaria o en cualquier réplica, en lo que quiera. Y aquí yo le puedo poner las prioridades de backup, cuál tiene más o más prioridades sobre el backup, o le puedo decir, en esta réplica no haga backups. Después está el otro punto, que es el listener. Aquí estoy creando un availability group, entonces yo le tengo que crear un listener. Ese listener debería estar fuera de todo clúster, me imagino, ¿verdad? El listener es una IP... Pero, digamos, no está, o sí tiene que tener digamos, un SQL Server instalado. No. El listener acá es el nombre virtual. La IP que va a estar asociada a este High Availability Group para que las aplicaciones se conecten. No tiene que tener un SQL. Es que recuerden, el listener es el nombre que está viajando entre los diferentes nodos de SQL. O sea, no es de que... O sea, idealmente no debería estar en un SQL, más bien. No. Es que creo que todavía no había entendido, digamos. Yo instalé el SQL Server en el nodo A. Está escuchando en el 1433 con el nombre físico del servidor. Después tengo el servidor B, 1433, con el nombre físico. Pero eso no me sirve porque tiene los nombres físicos. Entonces, sobre eso, yo digo, voy a poner esos dos servidores en alta disponibilidad de High Availability, o el Always-On. Ahora necesito un nombre virtual, o sea, un nombre nada más, una IP virtual, que es la que va a estar viajando en el nodo A con el nodo B. Entonces, ese nombre virtual es el listener. Ve que solo es un nombre y una IP. Y ahora, esta IP va a estar y se agrega como un recurso dentro del clúster de Windows. Y por default, en la réplica que sea primaria, se le asigna ese recurso. Y recuerda, esa réplica primaria ya está corriendo SQL. Después, yo hago failover. Ese recurso, que es este nombre virtual, pasa al servidor B con el failover, que también tiene instalado SQL. Sí, bueno, eso no está claro. Lo que pasa es que, digamos, como que él ya tiene todos los requests, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Y es el que se encarga de decir quién lo responde y esto, ¿no? ¿Verdad? Es que el listener, vea, cuando uno está trabajando con los clusters, esos nombres virtuales, lo que pasa es de que físicamente o lógicamente el servidor A, que es el principal, va a quedar con dos IPs y con dos nombres. Va a quedar con el nombre físico de él más el nombre del listener. ¿Ya? Ahora, cuando eso pasa al servidor B, el servidor B va a quedar con la IP del servidor B más la IP del virtual. ¿Ve? Siempre es SQL Server y siempre es el servidor físico el que está atendiendo. El listener solo es un nombre que viaja entre servidores. Eso es nada más. Es un servicio ambulante. Sí. El nodo activo siempre va a estar en el nodo activo del cluster. Sí. Acá ya empieza todo lo que sería la configuración. Un listener. Acá aquí está validándolo. Cuando esto termine de crear, lo que va a pasar, no sé si ven acá que eso está tardando un poco, que yo le puse SPS al recurso. Vean qué es lo que apareció aquí en el clúster. SPS. Y vean que todavía está offline. No sé si se dieron cuenta, digamos, esto tarda un rato, igual que como pasó con el failover. Aquí lo que está pasando es de que le dije, créeme un availability group. Y después yo le dije, créeme un listener. El listener es un recurso de clúster. Entonces, en este momento, y vean que todo lo hice desde acá, desde el SQL Server. En este momento, el SQL Server está comunicándose con el servicio de clúster para que cree un nombre virtual, que es un recurso, que se llama SPSDB, y que le asigne una IP.
que es la que yo le puse. Entonces, esto tarda un poco hasta que esté arriba el clúster, y ya después que está esto arriba, va a estar el listener arriba, y ya va a poder tener el Availability Group. Pero lo que yo quiero que vean es que así fue como se creó este otro, que ya ya está online, ya pasó el tiempo de creación. Vamos a volver acá. Bueno, cualquier pregunta me la pueden enviar ahí por correo electrónico. También, si entran a YouTube y buscan Eduardo Castro Always On, se van a encontrar por lo menos 3 versiones de diferentes demostraciones de cómo configurar Always On. Desde instalar el servicio así, uno a uno, desde crear el clúster, hasta crear el Always On y las réplicas y hacer los failovers, hacer los backups, etc. Todo directamente.